Boxer, si no me equivoco. Boxer. ¿Ya vieron? Sí, profe. ¿Qué características tiene esta raza? Aparte de ser un músculo MMT, medio tiene un braquinatismo, digamos, no es tan churro que digamos, pero es un perro de un temperamento espectacular para el acompañamiento de niños en la casa. Es uno de los perros que más tolera a los niños. Hay niños que le muerde acá en la oreja, eso al perro ni pelota le da, le mete así su dedo en su oreja, eso sí, en lugares bastante sensibles, ni pelota le da el perro. O sea, este perro es bastante dócil y se adapta muy bien a la convivencia con los niños especialmente. No es nada, para nada agresivo. Pero sí es un buen cuidador. A la noche especialmente es un buen guardián. Y este perro, este sí ya es un guardián nato, ¿verdad? Tiene otro temperamento, el lobo argentino. Gatito. Bueno, y luego viene la otra clasificación que viene a ser según Barón. Este señor lo clasificó según un trígamo sinaléctico. Es decir, clasificó los biotipos de acuerdo eh, especialmente a tres aspectos. Basó su criterio de clasificación en un criterio morfológico, en la forma del animal, y tuvo en cuenta el peso, el perfil y las proporciones de los animales, las proporciones de las medidas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? De acuerdo a lo que iba encontrando, le asignaba un signo. Por eso se llama trígamo sinaléctico. Así, según su peso, lo clasificó según el volumen del animal en eumétrico, hipermétrico, hipométrico. Entonces, cuando hablamos de un animal eumétrico, según este señor, ese animal eumétrico es aquel animal de peso promedio normal, que estamos hablando de grandes animales, que oscilan entre 400 a 450 kilos de peso cuando adulto, en promedio. Todos los animales que se encuadraban dentro de ese peso promedio, este señor lo denominó eumétrico y le asignó un signo 0. Todos los promedios lo asignó, o los intermedios lo asignó un signo 0. Dentro de este grupo de animales con peso promedio entre 400 y 450 kilos se encuentra el caballo árabe, el pura sangre de carrera, la raza criolla, el cuarto de milla. En los bovinos, los de la raza de razas lecheras. O sea, este es un cuarto de milla, se encuadra dentro de ese peso. Luego tenemos la segunda clasificación según el peso, lo denominó hipermétrico, lo asignó un signo positivo
son animales de peso superior al normal. Recuerden que 400, 450 kilos era lo normal. Los pesos superiores a esos normales son considerados hipermétricos con signo positivo. Y acá estamos con animales de 800 a 1000 kilos de peso. Ejemplo, caballos de la raza Percherón, belga, Clydesdale, bovinos de la raza Nelore y Brahma, cuando son adultos, lógicamente. Entonces, estos animales muy pesados, entonces son hipermétricos. Hipermétricos, súper pesados. Y los animales hipométricos, un signo negativo, son animales de peso inferior al normal. Son estos tipos de animales. Los ponen. No este señor, este. Este. El segundo punto que tuvo en cuenta Barón para clasificar fue el perfil. El perfil se manifiesta no solo en la región frontonasal del animal, sino también en el conjunto de su silueta. Presenta tres formas. Presenta un perfil rectilíneo, un perfil concavilíneo y un perfil convexilíneo. Cuando hablamos del perfil, acá se observa el perfil. Se ve el cursor. Sí, profe. Bueno, acá en esta región frontonasal, de perfil de costado, miramos a ver qué tal, si es recto, si es cóncavo o si es convexilíneo, si tiene así un ticandú acá. Según lo que ven acá, ¿qué perfil tiene este ejemplar? Recto. Es rectilíneo. ¿Sí? Entonces, si vamos a la clasificación del varón, dice que el perfil rectilíneo tiene un signo 0. Pero si vamos al segundo tipo de perfil, que viene a ser el concavilíneo, tiene un signo, le asigna un signo negativo. Son animales de perfil cóncavo, ejemplo, bovinos holandos y el caballo árabe. ¿Sí? Cráneo excavado. Luego tenemos el perfil convexilíneo, le asignó un signo positivo. Tiene un perfil convexo, ejemplo, raza bovina Nelore. Mirando de costado acá está medio más abultada, pues viene por más recta. El tercer aspecto que consideró Barón fue justamente en sus proporciones basado en sus medidas de largo, de ancho y de alto, en donde los animales cuyas medidas estaban proporcionalmente equilibradas, es decir, su medida de largo, de alto y de ancho, estaban proporcionalmente equilibrados. Bueno, a esos animales lo denominó mesolíneos o mesomorfos y lo asignó un signo 0. No hay tanta diferencia proporcional en las medidas de alto, de ancho y de largo. Entonces la medida de alto, o de altura, la alzada también le llama, es esto. La medida de largo, o el largor, es esto. Acá. Y la medida de anchura se mide generalmente entre esta tuberosidad y la otra tuberosidad del otro lado mirando de atrás, o entre el encuentro y el otro encuentro mirando de frente. ¿Sí? La anchura. Entonces las proporciones son diferentes las medidas, ¿verdad? Pero las proporciones son bastante equilibradas en este tipo de razas. Entonces estamos hablando de un animal mesomorfos o mesolíneos. ¿Sí?
Bueno, ahí. Es un animal también, desde el punto de vista de sus proporciones, están bastante equilibradas sus medidas. Luego tenemos los animales que son brevilíneos o braquimorfos, un signo negativo. Son animales en donde predominan el ancho sobre el alto y el largo, proporcionalmente hablando. Son desproporcionados, ensanchados, retacones y bajos, ¿verdad? No muy altos. Ejemplo en equinos, el percherón, y bovinos, esta raza, el Avernamus. Entonces, si vamos a ver estos animales, la anchura se mide prácticamente la anchura del animal proporcionalmente es mucho mayor que su largor, que se medía de la nalga hasta acá, y su altura, que se medía del suelo, prácticamente del suelo hasta acá. ¿Okay? Entonces, es un animal ancho, es un animal bajo, es un animal retacón, y en este caso es un animal también muy largo, ¿verdad? O sea, proporcionalmente en la anchura, digamos que es mucho más que la altura y el largor, comparando con otras razas, digamos. ¿Qué es lo que vemos acá? Que ¿cómo le diría? En este tipo de animales, generalmente se puede observar muchísimas cosas si miramos bien al animal. Entonces, cuando nosotros miramos bien, vamos a observar ciertos detalles importantes. Y por último tenemos los animales, desde el punto de vista de su proporción, los animales longilíneos o dolicomorfos. Aquí hay predominio en las medidas de longitud con respecto sobre la anchura y la altura. Son animales de cuerpos largos y respingados. Ejemplo, caballo pura sangre de carrera y bovinos de la raza Flame. ¿Sí? Bueno. Entonces, desde el punto de vista de sus proporciones, tenemos los animales mesolíneos con signo cero, los animales brevilíneos con signo negativo y los animales longilíneos con signos positivos. ¿Quién se anima a clasificar, a ponerle los signos según, digamos, el esquema de clasificación de varón? Hola. ¿Quién se anima? La primera clasificación
hipométrico. ¿Sí? Entonces negativo. Vamos haciendo negativo acá. Desde el punto de vista de su perfil, mira un poco su perfil. ¿Es negativo, positivo? ¿O tiene un signo cero? Recto era positivo, ¿no? Recto era cero. Ah, ok. Entonces, es rectilíneo. Ahí. Ponele así. Vamos a dibujar mejor. Entonces tiene negativo, cero. Y desde el punto de vista de su peso, de sus proporciones, acá no se ve, se mira hacia atrás. Entonces, un poco cómo estamos de anchura. Generalmente, la anchura, acá estos animales petizos son mucho más anchos que alto y que largo, proporcionalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un signo negativo. Y bueno, esto es lo que hacía Barrón. ¿Mm? Mira a los animales y le asignaba así estos signos. Y eso se traducía en ciertos términos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es un animal. ¿Cómo era? El primero, según su peso. Este es un animal negativo, cero, negativo, pero en términos técnicos es un animal, ¿cómo? Según su peso, hipométrico, rectilíneo y brevilíneo. ¿Sí? Eso significa estos signos, esta combinación de signos. Repito, es un animal hipométrico, rectilíneo, y desde el punto de vista de sus proporciones es brevilíneo. ¿Quién se anima a asignarle su clasificación según Barón a este ejemplar? A este ejemplar. Cuarto de milla. Hola. En cuanto al peso, era hipométrico, ¿puede ser? No, eumétrico. 400. Eumétrico. ¿Qué signo tiene? Esto lógicamente asentado en una planilla. No estamos poniendo en el animal acá para ilustrarnos. En una planilla. El señor miraba el ejemplar y ya él asignaba los signos correspondientes. Ah, no, este es un animal que está dentro de del peso normal. 400, 450 kilos. Entonces es un eumétrico. Eumétrico. Profe, para poder decir si es eso o no, entonces depende de su condición corporal o de qué características. Depende de sus características raciales generalmente también. Y lógicamente se evalúa animales en su mejor momento, ¿verdad? Su mejor momento de condición corporal y de su estado corporal. Entonces un animal de peso medio, hablando de animales grandes, ¿verdad? Su perfil, ¿qué dice su perfil?
Podría ser rectilíneo también. Rectilíneo. ¿Qué signo? El círculo, es el cero. Cero, cero, ¿verdad? Salió un cuadrado de cero. Y sus proporciones, las proporciones son estas. De longitud de altura. Ahí. Correcto. Nuevamente de altura. Y de anchura que se mide acá desde del encuentro hasta el otro encuentro del otro lado, o se mide generalmente acá del anca al otro anca mirando hacia atrás. ¿Qué les parece? Cero, cero y cero. O sea, 3-0 le asigna varón generalmente a este tipo de clasificación, ¿verdad? Entonces, animal número 1, 000. Hablando de un animal que es eumétrico, es rectilíneo y es mesomorfo o mesolíneo. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Quiero que hagan un poco esta clasificación. Bueno, a ver si alguien puede hacer esta que le va a pasar. Esta. Esta es una raza Clydesdale. A ver si alguien puede hacer la clasificación de este. De acuerdo a su peso, supera 450 kilos. Enorme animal. Sí. ¿Qué signo le ponemos? ¿Es eumétrico? ¿Es hipométrico? ¿O es hipermétrico? Hipermétrico. Hipermétrico le asignamos un signo positivo. De acuerdo al peso. ¿Sí? De acuerdo al perfil. Mira un poquito. Medio está candúa. Está medio elevado esto. Tiene un relieve acá. No es recto, sino tiene un relieve acá. Blanco nomás su pelaje.
Entonces es convexilíneo. También tiene un signo positivo. Y de acuerdo a sus proporciones de longitud, altura y anchura, vamos a poner acá. Entonces no se ve bien la anchura porque tomamos de perfil. La proporción de anchura es mucho más que la proporción. La línea de anchura es proporcionalmente mucho más que la línea de altura y de longitud. Entonces tiene un signo negativo. Oh. Un signo negativo. Bueno, este es positivo, positivo, negativo. Bueno, ¿qué es lo que según Varón expresa? Que este es un animal hipermétrico. Es concavilíneo o convexilíneo. 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 Y es mesolíneo. Es longilíneo. O es braquimorfo. O más corto. Es decir, predomina el ancho sobre las líneas de las otras líneas. O sea, esta es la clasificación que me dio al... Sí, escucho. Una pregunta le voy a hacer. ¿Con qué está relacionado el biotipo animal? ¿Qué es lo que qué información me brinda al determinar o al observar el biotipo animal? Sería para lo que es útil. Claro, el rendimiento que uno espera. ¿Qué opinan de estos ejemplares? ¿Qué rendimiento se espera de estos ejemplares? Uno muy bueno. ¿Cómo? Uno muy bueno, profe. ¿Pero qué rendimiento? ¿Un rendimiento ¿es un caballo para ensillar? Evidentemente es un caballo de tracción, ¿verdad? Pero en el pecho que tiene. Entonces, un caballo de fuerza para traccionar, para estirar. Entonces, el rendimiento esperado de este ejemplar es tracción. No le pidamos a este ejemplar que corra un 100 metros o 400 metros o 1200 metros. No, es de velocidad. Su biotipo te dice que no es de velocidad, que es más bien de trabajo.
Y dentro del trabajo de tracción, ¿verdad? Eso te dice su estampa, su biotipo, ¿cómo le dice? Su fenotipo, fenotipo, ¿verdad? Bueno. Mira un poquito. ¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio del caballo? El centro de equilibrio. ¿Están mirando este ejemplar? La cruz. Pero, es un cuadrúpedo, es un animal que tiene 4 patas y todo el peso de su cuerpo, tanto del tronco, la parte del cuello y parte de la cabeza, el peso de toda esa parte, de toda esta parte para arriba, debe estar distribuido en sus patas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se entiende, verdad? Ahora, ¿cómo normalmente se distribuye el peso de los animales? El caballo, especialmente el caballo este es un caballo para montar, caballo de trabajo. ¿Y dónde se encuentra su centro de equilibrio? Mira un poquito. Para determinar el centro de equilibrio se traza una línea imaginaria desde la nalga, dirección craneal, hasta el encuentro. ¿Sí? Y otra línea imaginaria acá desde donde termina la cruz, acá en el dorso mismo, en dirección ventral. Ahí. Y en la intersección, acá, de esas dos líneas, se encuentra el centro de equilibrio del caballo. El punto de equilibrio del caballo. ¿Se ve, verdad? Sí. Ahora la pregunta, ¿qué importancia tiene determinar el punto de equilibrio del caballo? ¿Qué les parece? Hola. Están viendo que mirando la línea de longitud del animal, que es esta parte para adelante es mucho más corta que esta parte para atrás. ¿Se ve eso, verdad? Sí, profe. ¿Qué me indica eso? Si acá está su centro de equilibrio. Si su centro de equilibrio está acá, me está diciendo que sobre esta pequeña parte del cuerpo se desplaza
una gran proporción de su peso. Si el centro de equilibrio estuviese por acá, entonces el peso del cuerpo iban a estar más o menos proporcionados en las 4 patas. En el equino, normalmente, hay 2/3 de su peso se distribuye en las patas delanteras, justamente por este centro de equilibrio. A los efectos de alivianar un poco la parte del tren, de la parte posterior del animal. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué se carga menos peso sobre las patas traseras? ¿Por qué creen? Porque debe estar más ligero, o sea, debe estar más liberado de peso acá, porque acá está la tracción del animal. El motor del animal está acá en las patas traseras. Cuando corre, su propulsión está a través de las patas traseras. Por eso. Si nosotros desplazamos, especialmente cuando ponemos una pera o una silla, desplazamos mucho el peso del jinete en este punto, entonces su propulsión va a estar algo deteriorado, va a estar algo alterado en el momento de hacer los desplazamientos, especialmente en el galope. Entonces, porque se desplazó el centro de equilibrio hacia la parte de atrás. ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre biotipo? Bueno. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser el exterior de los animales. ¿Qué entienden por exterior? El exterior de los animales. Que tenga ¿Por qué? buen pelaje, ¿Cómo? que tenga buen pelaje, que esté bien cuidado. El exterior viene a ser lo que se ve en el animal, el fenotipo, ¿verdad? Entonces, expresar, evaluar, mirar y observar ciertos detalles del exterior de los animales hace de que se desarrolle el conocimiento teórico práctico del individuo, especialmente del evaluador, en este caso el veterinario. Es muy importante estudiar el exterior, especialmente cuando hacemos juzgamientos, cuando hacemos evaluaciones de animales para compra, evaluaciones de animales de competencia, evaluaciones de animales, incluso evaluaciones de animales en un paciente que nos llegó, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos, le miramos, si no es tan urgente, le miramos bien, a ver si qué características adopta, qué pasa con su cuerpo, eh,
qué transformaciones tuvo, qué el aspecto llamativo. Entonces, cuando hablamos del exterior, se tienen dos escuelas especialmente. Hay otras más, pero las dos de la escuela española lo define como una rama de la veterinaria por la que conocemos las buenas o malas conformaciones en las regiones externas de los animales. Cuando nosotros queremos evaluar o pretendemos evaluar un animal externamente, tenemos que saber anatomía, tenemos que saber las regiones que corresponden a cada parte del animal. Si no tenemos noción de eso, de la topografía, de las características externas según las regiones que le toque evaluar, entonces nosotros no vamos a poder juzgar bien a esos animales, y mucho menos hacer un informe conciso y detallado. Para la escuela francesa no es más que un conjunto de conocimientos que colocan al veterinario en las mejores condiciones de poder apreciar en los animales objeto de su estudio aptitudes, conformaciones y defectos. ¿Con qué finalidad se hace? Sencillamente facilitar la apreciación detallada de la conformación de un animal cualquiera, para poder deducir si sirve o no sirve, si qué rendimiento tiene, si qué problema tiene, si qué proporciones tiene. Una serie de informaciones puede brindar si nosotros evaluamos bien el exterior de esos animales. Ya que el hombre cría a los animales domésticos, en primer lugar, de manera general por sus aptitudes, y en segundo lugar por cuántas actitudes le proporcionan rendimiento categórico. Hace rato estamos hablando de biotipo. Entonces yo voy a crear un biotipo adecuado a mi, digamos, a mi meta productiva o a mis objetivos productivos. Quiero carne, bueno, voy a crear un biotipo carnicero. Y cuando estoy hablando ya del exterior, bueno, en el exterior se expresa ese biotipo carnicero. Y si observamos bien, muchas veces no solamente vamos a llevar animales con biotipo carnicero a nuestro ambiente, sino vamos a llevar animales con biotipos carniceros que puedan adaptarse a ese ambiente donde le llevamos. Es decir, las características de los animales desde el punto de vista de las razas, también tenemos que ver si es un animal que va a adaptarse al ambiente donde le pretendo criar. Si mi campo es todo estero, a lo mejor no llevo un Cenepol o una raza que tiene buenas características del punto de vista del biotipo, pero no tiene las características del punto de vista de la adaptación al ambiente que lo voy a ir a someter, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que evaluar antes de introducir animales en un ambiente dado. Y para ello, nosotros para evaluar el exterior necesariamente tenemos que saber cómo se divide el cuerpo del animal en sus diversas regiones. Y de acuerdo a las regiones evaluamos los animales región por región según sea de importancia o no esa región, ¿verdad? Le damos más importancia en el corte carnicero, por ejemplo, al corte pistola le llaman. Si estoy tratando de hacer producción, primero lo veo si miro el corte pistola, en donde el caño de la pistola estaría por acá. ¿Sí? Más o menos por el mango de la pistola. Vamos a hacer corte pistola. Entonces cuando tengo grandes proporciones observadas en estas regiones, miren, porque agarran una parte de la pierna, otra parte de la nalga, el muslo, la grupa, el anca, el dorso, el lomo. Tengo un dorso lomo largo, el caño de esta pistola mucho más larga hasta acá, ¿sí? Entonces estoy diciendo de que a lo mejor ese animal es bastante productivo. O en este caso, digamos, viene hasta acá nomás. Entonces, cuando más largo sea el animal,
más largo sea el animal, más largo va a ser también, especialmente este corte más caro que viene hacia la parte del lomo, ¿sí? Y ese lomo me va a decir, si tengo grandes proporciones de lomo, de ojo, área de bife le llaman, hoy en día se mide por ecografía. Si tengo grandes proporciones de este corte carnicero, es muy probable, altamente probable, que los otros cortes carniceros, rabadilla, peseto y compañía, también tengan buenas proporciones carniceras. Entonces, tiene una alta correlación con los otros cortes carniceros. Si tengo un corte, estamos hablando del ojo de bife, del área del ojo de bife, el lomo le llaman, bastante chiquito, es muy probable que también los otros cortes que acabo de citar también sean de proporciones más pequeñas. Entonces, a lo que voy midiendo una sola parte del cuerpo, puede tener resultados directos en otras partes del cuerpo. Hoy en día se hace eso, se hace animal. Anteriormente se hacía en la carnicería, se hacía en el frigorífico, esas mediciones. Hoy en día se hace en animal en vivo a través de la ecografía. Y son características sumamente importantes desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la calidad de la carne, desde el punto de vista de la variabilidad de esas características. Se puede transmitir, digamos, con altas proporciones de herencia, con altas proporciones de que su descendencia adquiera esos genes y puedan también tener buenas características carniceras las crías, ¿verdad? Y así también para las vacas, ¿verdad? Entonces, tenemos diversas características y a lo mejor la vaca va a decir que tenga digamos, una buena proporción acá de abdomen, buen desarrollo del abdomen, tienen buen desarrollo de la glándula mamaria o de la ubre a los efectos de producir leche y de criar un ternero sano y pesado, destetar un ternero pesado, ¿verdad? Que tenga las características, especialmente en la cara, de que sea una vaca con aspecto femenino y que tenga cuello generalmente descarnado o cuello fino y que no acumule grasa en la entrada del pecho. Me está diciendo que es una vaca fértil, ¿eh? Tiene buena anchura de anca mirando de atrás, entre el coxal, hueso la tuberosidad coxal, estamos hablando del anca con el otro hueso del otro lado del anca. Es bastante amplia su caja pélvica. Entonces me está diciendo que una vaca que tiene buenas características de madre, por ejemplo. Entonces, hay demasiadas cosas que nosotros podemos observar y podemos medir incluso, y valiéndonos del exterior nos vamos a ir clasificando. Muchas veces mirando, observando, vemos ya la estrechez que existe acá en la parte posterior y podemos decir, bueno, ya haciendo revista, pasando animal por el brete, podemos decir, tropa, refugio, 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 tropa, 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 y vamos cantándole, hacemos la separación de los animales que están aptos para la reproducción, entra como tropa, las que no están, entra como refugio, eso le damos un destino diferente a la reproducción. Vamos a engordar y salir de ella, porque esas características no deseables también son heredables cuando hacemos reproducción de ellas, ¿verdad? O cuando le preñamos a esa vaca con estrechez pélvica, es muy probable que sus crías también tengan estrechez pélvica. O sea, hay características o técnicas que yo quiero que se hereden, pero hay características o técnicas que yo no quiero que se hereden, ¿verdad? Entonces la estrechez, por ejemplo, es una característica negativa, pero una amplitud de caja pélvica es una característica positiva. Ahí denota una facilidad de parto de esa vaca, porque esa vaca tiene que parir sola en el campo y nadie le va a poder ayudar.
muchas terminologías técnicas. Una de ellas es la belleza. La belleza significa siempre en exterior conformación adecuada. Es decir, la actitud o rendimiento. Por lo tanto, es sinónimo de utilidad o bondad. Cuando digo que un animal tiene belleza, es un animal que está encuadrándose dentro de lo ideal, dentro de lo deseable. Cuando se está evaluando y se está comparando con otro animal, especialmente cuando estamos hablando de competencias o cuando estamos seleccionando cierto tipo de razas para dejarlo dentro de nuestra cabaña y para, digamos, multiplicar esa genética. Entonces, belleza es un indicativo de que el animal es apto, es un animal, desde el punto de vista de su estampa, desde el punto de vista de su conformación, de las proporciones que tiene, es bastante ideal dentro de la raza que estamos criando. ¿Alguna pregunta? No, profe. Este, por ejemplo, es un toro que es una raza Average Angus. Desde el punto de vista de su rendimiento esperado, un animal totalmente, belleza total, es un animal bello, un animal que tiene buenas proporciones carniceras, desde el punto de vista del toro, es un animal ejemplar también, porque tiene un cuello grueso, corto, desde el punto de vista de su raza, es espectacular, porque se dice luego que en su logo, en sus calcomanías, dice Average Angus, mocho negro precoz, dice su propaganda. Mocho, no tiene cuernos. Estamos hablando de una característica ya hoy en día no deseable dentro de los planteles por diversos motivos, especialmente porque se pelean entre sí, puede haber fractura de cuerno, puede haber golpes, golpes que a la vez pueden lesionar también o magullar la musculatura de otros animales. Y digamos que los animales que tienen cuernos se sienten un poco más, mucho más, digamos, confiables y se tornan agresivos también, ¿verdad? Entonces se avanzan mucho más rápido los animales que están mochos, ¿verdad? Entonces, mocho negro precoz. Es negro, es mocho, es precoz. La precocidad se está viendo en este animal. No es un animal precoz, es un animal ancho, un animal bajo, un animal largo, ¿sí? Y que proporcionalmente a su cabeza, la cabeza es pequeña proporcionalmente a las medidas corporales. De ahí que se ve eso, ¿verdad? Se ve la precocidad en este animal, se ve que es negro con el pelaje, se ve que es mucho porque no tiene cuerno. O sea, son características de esta raza y todo ello se ve en su estampa. Estampa, estamos hablando del fenotipo, lo que vemos externamente, y expresa belleza. Expresa belleza. Así también otra especie, ¿eh? Expresa belleza. A ver si alguien me puede decir qué biotipo este es. Un biotipo lechero, un biotipo carnicero, un biotipo lanero, un biotipo doble propósito. Profe, ¿podía ser doble propósito? ¿Por qué? Por la lana y la compostura física. Puede ser. Pero generalmente en este tipo de... Es un animal que tiene lana, ¿verdad? Pero digamos, su producción esperada es carne. La proporción que tiene. Mira un poquito. Generalmente las razas carniceras tienen proporciones rectangulares o cuadriculadas o si vamos a mirar un poquito, vamos a ver si podemos Profe, acá. esta raza es la Sí, Excel, ¿no? Excel. Acá una línea, el dorso, otra línea acá, ¿sí? Otra línea acá. Este va hasta, digamos, todo el cuerpo. Este de costado es un poco, digamos, se ve un poco más rectangular.
Entonces, los animales que su línea dorsal nunca se encuentra con la línea ventral, van paralelas, son animales de características carniceras, ¿sí? Entonces acá estas van paralelas, la línea superior con la línea inferior, y es compacto. Si nosotros miramos un poco acá, desde la línea superior hasta la línea inferior del vientre, hasta la parte baja del vientre, acá, ¿sí? Esto se llama profundidad. Y si miramos de frente, vemos que las costillas incluso están bastante arqueadas. Y ese arqueamiento también me denota mucha belleza desde el punto de vista de la profundidad, del punto de vista de la producción de carne, del punto de vista de la raza Texel, porque me está diciendo, esta raza es carnicera y tiene mayor profundidad, mayor proporciones carniceras. Y esas mayores proporciones carniceras me está diciendo de que es muy probable que el rendimiento al gancho también sea muy bueno. ¿Qué quiere decir rendimiento al gancho? Bueno, el rendimiento de la carcasa, el rendimiento de la canal. ¿Sí? Le llaman la canal al animal que ya fue faenado, de donde se le sacó todas las vísceras, se le sacó la piel, se le sacó la cabeza, ¿sí? Y se le sacó también las patas. Lo que queda en la canal. Y esa canal bien proporcionada, bien pesada, es lo que me va a decir si es un animal rendidor o no, ¿verdad? Si tiene buen rendimiento o no. O sea, muchas cosas se ven. Podemos nosotros, en primer lugar, tenemos que verlo si está dentro de la raza Texel. ¿Cuáles son las características de la raza Texel? Entonces, partamos de esa base. Entonces, partamos de las características raciales. Dentro de las razas, ¿qué edad? ¿Verdad? Estamos hablando de un animal dos dientes. Bueno, todo dentro de la categoría dos dientes tenemos que nosotros, digamos, juzgar los animales dentro de su misma edad. Misma raza, misma edad, mismo sexo. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ir sacando los resultados de los diversas observaciones que hace el evaluador para poner los puntajes respectivos y castigar en otro caso, ¿verdad? Bueno, acá tiene un problema, entonces le castiga. Acá no, esta raza está espectacular, ¿verdad? Tiene el puntaje máximo. Entonces, eso se ve en el exterior. Entonces, cuando nosotros miramos, podemos sacar muchas conclusiones valederas. Yo suelo decir, cuando sabemos leer al animal, esto no hay ni una letra, ¿cómo voy a leer? No, mirar, observar y sacar conclusiones de ese animal. Eso es leer al animal. ¿Alguien se anima a leer este animal desde el punto de vista sanitario? Hola. Profe, ¿no parecería muy obeso, por decirlo así? ¿O me estoy equivocando? Justamente eso, nosotros, buena tu acotación, buena tu observación. ¿Será que no está gordo? ¿Será que no está gordo? Es tu pregunta, ¿verdad? Entonces, eso no vamos a ver, pero podemos tocar. Muchas veces, cuando hay un poco de lana, no se puede ver la musculatura, no se puede ver las marcaciones de la musculatura, pero se puede tocar. Podemos tocar acá, metemos una mano hacia atrás, acá, y la otra mano acá, y vemos cómo de anchura, qué espesor tiene su muslo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es todo carne, es todo carne. Entonces, esas características que se ve son características posiblemente no posiblemente, que sí se va a transmitir en su descendencia, porque estos son animales puros, son animales que se criaron para reproducirse, para difundir su genética. Sí.
En cambio, este gordito, esta es una vaca que tiene otras características, una raza lechera, en donde el aspecto a mirar está acá, ¿verdad? Está en su conformación, si tiene características triangulares. Dijimos que los animales carniceros, ¿qué dijimos de los animales carniceros? Esta línea superior del cuerpo, esta, nunca se encuentra en una línea inferior, dijimos, en los animales de características carniceras. En los animales de características lecheras tienen características triangulares. Entonces, donde tiene una base que va de la línea superior hasta más o menos la punta del pezón. Y de ahí parte otra línea hacia arriba. Y que se une con la línea dorsal fuera del animal, mostrando una forma triangular. Estas características angulosas, estamos hablando angulosas, ¿sí? Estos ángulos es lo que hace las características de las razas lecheras. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, se ve perfecto ahí. Entonces, mirando y observando, no, esta es lechera. Mirando la proporción de la urea, te dicen mucho no hay tanto que errar ahí, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces te presenta 3, 4 vacas de estas características, de las mismas características. Entonces, evaluar cuál es la mejor vaca dentro de una exposición. Entonces, implica mucho conocimiento, implica mucha observación de detalles. En detalles muchas veces está la diferencia, ¿verdad? Acá tenemos otra, ¿verdad? Tiene una buenísima vaca, ¿verdad? Acá tenemos otra. Estas son todas de catálogo, más o menos catálogo. Esta vaca ya es una vaca normal. Digamos que es una vaca buenísima también, pero se presenta ya en la vida práctica de un ordeño. Y lo contrario a las bellezas, estamos hablando de los defectos que son estados aminorativos en el desempeño de un servicio o menoscabo en el rendimiento que el animal examinado nos puede proporcionar. Así tenemos, por ejemplo, unas desviaciones de la columna vertebral. Esto se denomina escoliosis. Escoliosis. Esta desviación para abajo de la columna vertebral se denomina lordosis. Esta desviación hacia arriba de la columna vertebral se denomina cifosis. O sea, estos son defectos. Estos no están catalogados como belleza. Esto, por ejemplo, distorsiona totalmente la belleza de este ejemplar. Si estuviese bien recto acá, a lo mejor está espectacular este ejemplar, pero acá hubo un desvío demasiado importante hacia abajo, que prácticamente lo está afeando, o sea, afea mucho este animal, ¿verdad? O en otras ocasiones ya en glándulas mamarias de las lecheras, por ejemplo, no por ser enormes las glándulas van a producir mejor. Al contrario, acá está enorme, está totalmente desgarrada la glándula, los ligamentos de la glándula y ya casi está tocando el suelo, o sea, una causa demasiado importante para que se produzca ya mastitis. Entonces, es un problemón dentro del tambo, ni qué decir de este ejemplar. Entonces, este tipo de vacas deberían ya rápidamente darle un destino para que no, digamos, para que no difunda cuadros de mastitis dentro del plantel. Tenemos también las clases de defectos. Tenemos defectos funcionales, parciales o regionales. Los defectos funcionales
son los que imposibilitan temporal o totalmente el funcionamiento preponderante del animal, de que se trate. Ejemplo, una anquilosis articular, cuando hay un endurecimiento de las articulaciones, no hay flexibilidad, no hay flexión y extensión de las articulaciones. Lógicamente los animales no pueden desplazarse bien y hay problemas en el desplazamiento de los animales. Ni que decir cuando le afecta a un caballo de silla o caballo de acarreo o de tracción o bueyes traccionadores. Su funcionalidad prácticamente está súper disminuida en esos animales. Por ejemplo, tenemos ciertos tipos de efectos. En estos casos son defectos adquiridos, muchas veces son congénitos ya los defectos, otros son defectos adquiridos, que el funcionamiento normal de estos animales está deteriorado, prácticamente esos animales difícilmente cumpla con su función más adelante, ¿verdad? Los efectos parciales o regionales, ajenos por completo al dinamismo del individuo, con una máquina explotada, pero que no obstante constituyen estados contrarios a la belleza e integridad del animal. Lo que habíamos visto hace rato, cifosis, lordosis, escoliosis, lo que lleva en el desviamiento de la columna vertebral hace rato. Y las taras se dice luego que nuestra población mundial, estamos hablando en el humano, digamos el 90% de la población mundial está tarada. Pero, ¿qué es lo que son las taras? Sencillamente taras son secuelas de algo que le pasó a ese animal. Son ciertas particularidades que, sin ser obstáculo al completo funcionamiento del animal, nos indica, no obstante, lesiones o enfermedades que el animal sufrió con anterioridad. Una cicatriz es una tara. Se cortó el animal, luego después cicatrizó y se curó la herida, pero quedó una cicatriz. Bueno, esa cicatriz es una tara. En el humano, una carie es una tara, ¿sí? Entonces, en el animal que ostenta esta tara por aminoración afectiva de su valor o efectiva de su valor de venta, la tara hace muchas veces que también pierda su valor normal, su precio. Vamos a suponer que una vaca, una hombrena de mi vaca, buena productora, pero después se quedó con 3 tetas nomás ya en vez de 4, ¿verdad? Entonces, eso es una tara. Esa es la falta de una teta, ya es una tara. Entonces, esa falta de una teta, lógicamente, bajó totalmente su valor de venta. También en el exterior podemos nosotros apreciar especialmente cierto tipo de conductas de los animales. Esos se denominan vicios. Hay ciertos estados de reacción o procesos éxito-motores que por su inutilidad se traducen en pérdida total o parcial del rendimiento efectivo de un animal. Muchas veces ejemplares espectaculares tienen ciertos vicios que pueden perturbar su desempeño. Los vicios son denominados defectos psíquicos. Les cuento una anécdota. Yo era un tiempo, hace mucho tiempo, era administrador de una estancia. Y, como le diría, en la estancia me gustaba, tenía muchísimos caballos, pero uno de ellos que me gustaba su pinta, su estampa, su fenotipo, un alazán espectacular el ejemplar. Entonces le mandé a agarrar al caballo y era para mí montado para utilizar prácticamente todos los días en las recorridas. Pero tenía un inconveniente ese animal, que cuando le tocaba los talones, con los talones la verija, generalmente ponemos el estribo en nuestro pie, pero muchas veces taloneamos por el costillar y a veces taloneamos por la verija. Y cuando le tocaba la verija, este caballo corría como un loco y no paraba más, ¿verdad? Entonces tenía ese vicio, tenía ese
digamos, esa reacción o proceso excitomotor que, digamos, no es que le inutilizaba del todo, sino simplemente le producía una reacción inesperada, y más todavía para el jinete. Era y cuando la cayó, y pues no, o sea, si no salen de caballo, hace rato ya en el piso, ¿verdad? Pero, por suerte, en ese entonces, estamos hablando del año 1991 más o menos, yo tenía ya, digamos, mucha destreza, todavía así, montando caballo. Pero si no, ya está desparramado por el suelo. Tal es así que ese caballo, igual me encapriché por él, le hice reamansar por un personal encargado de caballo. Y fue mi montador. Entonces, eh, nunca más reaccionó, porque yo tampoco le tocaba la verija, ¿verdad? Nunca más reaccionó mal, ¿verdad? Siempre era un excelente animal, muy bueno. Y los actos viciosos, es decir, son movimientos parásitos en la dinámica del animal, del montado, y que por lo menos se traduce en pérdidas de energía y menoscabo del rendimiento esperado. Es decir, muchas veces el animal se asusta, el animal, digamos, pasó una víbora delante suyo, pasó una pelea, hizo un ruido en la pastura y el animal por eso ya se asusta bastante sensible, ¿verdad? Entonces ahí hace movimientos, muchas veces recula, otras veces se encabrita, otras veces sencillamente empieza a galopar, ¿verdad? De por sí. Son todos los actos libres. Estamos hablando acá de los actos viciosos. Son todos los actos libres que los animales exterioricen en el momento de ejecutar su trabajo o producir su rendimiento y que conducen al simple retardamiento, paralización o anulación total de la actitud económica del animal que los realice. Entonces, muchas veces un ejemplar espectacular de repente, ¿cómo se dice? Se alocó y aloca. Tiene pérdida total digamos, de los movimientos normales y empieza a sacudirse, empieza a encabritarse, empieza a, digamos, a hacer movimientos laterales. Incluso muchas veces empiezan a emitir patadas con las patas traseras estando uno encima, ¿verdad? Entonces son todos estos autos libres, son autos viciosos. Otras veces son mordedores. Vos querés ir a agarrarle la caricia y te muerde, ¿verdad? Entonces son autos viciosos que generalmente hace que se baje mucho su valor de venta. Entonces, en la mayoría de los casos, los autos son defensivos, tienden a plantarse, o sea, no quieren desplazarse hacia adelante, o mejor, tienden a recular, van hacia atrás, peor todavía se encabritan, ¿no? Se levantan con las dos patas delanteras hacia arriba y las dos patas traseras tocando el suelo. Asimismo, son los movimientos desordenados ejecutados por los traccionadores. Muchas veces unos caballos traccionadores están arando y en vez de hacer un tranco normal, empieza a galopar y ya saben lo que va a ocurrir con el arado, se va a destrozar todo. O sea, son movimientos, son reacciones espontáneas que hacen esos animales mal entrenados para el trabajo que se le ha encomendado. También hay en ciertas vacas, hay la protesta en el acto de la ordeña y las hembras lecheras. Hay vacas que entran a la sala de ordeña y empiezan a alzar toda la leche. En vez de bajar, por la estimulación de la oxitocina, pareciera que se desestimula y empieza a alzar la leche y se le pone la pezonera para ordeñar y no sale nada de leche, ¿verdad? Sale de la sala de ordeña y ella empieza a bajar la leche. O sea, hay una serie de formas de protestar, y una de ellas es alzando la leche. Otra vez las vacas lecheras también le fichan a su
a su agresor, especialmente cuando el encargado es bastante garroteador. Entonces, cuando pasa detrás de la vaca, le juega con una patada, ¿verdad? Entonces, hay diversas formas de hacer lecturas. Cuando nosotros hacemos lectura de esas acciones, podemos también distinguir el manejo que se está teniendo dentro de ese establecimiento. Por ejemplo, es un acto vicioso. El caballo no está, digamos, tan bueno que digamos, tiende a encabritarse hasta el jinete, en este caso, se asustó de estar agarrando el cuello. ¿Eh? Entonces, en estos casos, no podemos hacer trabajos, especialmente trabajos entre los animales, porque cualquier acto vicioso que pueda producir nuestro montado puede hacer que nos caigamos de ese montado y que estemos entre las vacas, que realmente muchas de las vacas no son tan mansas. O los encabritamientos. Esto es un acto vicioso, muchas veces con el jinete encima ocurre esto en pleno trabajo. Entonces, es una expresión de que, o digamos, una señal de que ese caballo fue mal entrenado, fue mal, como se dice, los caballos chúcaros, le llaman los caballos salvajes, fueron mal amansados, fueron mal amaestrados, fueron mal manejados como para transformarse o convertirse en un montado de utilidad, ¿verdad? Entonces, es un montado, pero si se mueve en estas condiciones, es muy probable que si no son tan jinetes, enseguida nos tira al suelo y pueda producir cierto tipo de accidentes. El otro término se denomina sangre. Sangre. Y sangre la necesidad, es mucha sangre, ¿no? Sangre, el fluido que se encuentra entre las venas, ¿no? Bueno, acá habla de la parte de la sangre, sencillamente el animal con sangre es el animal que tiene buena prontitud de reacción. O sea, reacciona rápido, ¿sí? Con un simple estímulo se mueve rápido. Algunos vos le pegarle con una guacha, le pega con un palito, una umbrella, y ni se mueve, ¿verdad? Entonces, los animales que incluso con una simple taloneada, sin espuela ni nada, le toca algo costado y se mueve rápido. Tiene buena reacción, buena prontitud de reacción, son animales con buena sangre. Son vivaces, ¿verdad? Son animales que se mueven rápido, en poco tiempo, pueden zafarse de ciertas agresiones fácilmente. Viene un toro, le quiere atropellar al jinete y con un juego de rienda nomás, el jinete sale de ese posible atropellamiento del toro. Bueno, eso se debe a que ese montado tiene sangre, tiene prontitud de reacción y eso hace de que estos animales sean bastante efectivos, bastante, ¿cómo les diría?, rendidores, especialmente cuando hablamos del trabajo. Justamente, el animal que tiene un buen despliegue en su trabajo, y tiene sangre, tiene buen despliegue, tiene buena prontitud, tiene prontitud de movimiento, buen despliegue en el trabajo, es un animal con sangre y denota bondad del individuo. Es decir, es un animal con buena bondad, con mucha bondad, un animal que se quiere dentro del establecimiento, es un animal que tiene ciertas ventajas sobre el resto que no tiene tanta prontitud de movimiento en los aspectos, ya sea en la prontitud en el trabajo, en la prontitud en las carreras, en la prontitud en cierto desplazamiento de un lugar a otro. Entonces, esa característica generalmente tienen los caballos que tienen un buen temperamento, temperamentales, nerviosos, como los animales que generalmente están, digamos, como se dice, para la guerra. Entonces, ¿y de dónde viene? De cierto tipo de razas, de cierto tipo de pureza de raza, cierto tipo de genética, hace que se tenga también ese tipo de caballos con, digamos, con sangre. En la campaña van a escuchar, es sangre de la nena, que es sangre, y
hijo de fulano, el cojudo que fue su papá fue un campeón. Entonces, es claro que va a tener sangre en mucha prontitud si eso se hereda, ese hándicap se hereda fuertemente por herencia. Entonces, depende también del caballo y depende también de mucho de los cuidados, depende también de la nutrición y la sanidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos ejemplares con unas características fenotípicas, me va a decir que es un animal eh, que es rápido, va a ser rápido, que un animal que es muy probable que tenga buenos desplazamientos, que tenga, digamos, buenas reacciones y que en el momento, la verdad, pueda responderte al 100%. Y el fondo es otra característica. Cuando hablamos de sangre, es la prontitud de movimiento. Y el fondo es la resistencia a la fatiga. Entonces, cuando hablamos de fondo, es un conjunto de procesos excitomotores a la par que sensitivos que determinan a los animales su propio carácter o temperamento, que unas veces se nos muestran impetuosos y llenos de vigor. El individuo que tiene fondo es un individuo con mucho vigor, con muchos restos físicos, que cuando hablamos de un caballo, por ejemplo, un caballo que está trabajando todo el día en el corral, no se fatiga, digamos que sigue trabajando en el mismo tranco. El caballo que está trabajando y en poco tiempo hace el famoso Tishaí, está respirando así medio dificultosamente. Ese caballo está agotado. Bueno, el caballo que no se agota fácilmente es un caballo que tiene fondo. Entonces, fondo es la resistencia que tiene el individuo, en este caso un animal, al trabajo, resistencia a la fatiga. Es impetuoso, lleno de vigor y muchas veces incluso para sus comparaciones se pone, por ejemplo, acá al toro de Lidia y al caballo inglés de carrera, por lo general. El caballo inglés de carrera tiene su palo de 1800 metros, que corre así, digamos, en un tranco tranquilamente, ¿verdad? De que sale hasta que llega, tiene ese tranco, incluso al llegar acelera un poco más. Entonces, eso te dice que ese animal tiene vigor, que tiene resistencia, y eso se denomina fondo, animal con fondo. El toro de lidia, caballo, en realidad está catalogado como pura sangre, pero a mi entender debería ser un poquitito más largo, ¿verdad? Y los caballos que tienen, digamos, cierto tipo de resistencia al trabajo, donde están capacitados para trabajar buen tiempo en el corral o en el campo. Estamos hablando de cierto tipo de ejemplares que no defraudan el trabajo y que también son muy versátiles. En este caso, este ejemplar gira sobre una pata, gira sobre su pata derecha, trasera derecha en este caso, tranquilamente, y puede seguir directamente a un animal. Vamos a suponer que estamos siguiendo a un animal, de repente ese animal se desvía totalmente a la derecha. Bueno, no hace falta ni darle un toque de rienda a ese caballo, si directamente también le sigue, pega la vuelta a la derecha y, digamos, no le pierde pista a ese bovino que está siguiendo. Entonces, esas características de pronta reacción y digamos, de resistencia al trabajo, estamos hablando en primer lugar de sangre, en segundo lugar estamos hablando de fondo. ¿Alguna pregunta?
Hola. ¿Alguna pregunta, sugerencia, acotación? Profe, yo sí tenía una pregunta Dime. respecto al comportamiento que tiene el toro de mi Sí, papá, por ejemplo. sí. Eh, en el establecimiento solamente a él no le quiere, solamente con él es agresivo, pero con el resto no. ¿Por qué podría ser eso? Y ¿Con él, quién, por decir así, que, no, que le trató mal o cosas así, no, con quién es agresivo? con mi papá. Y con el resto es así, tranquilo. Eh, bueno, los animales tienen cierto comportamiento. Cuando nosotros hablamos de... ¿Qué raza es el toro? Nelor. Mm. En el lobo por sí es un animal temperamental, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es con él así? ¿Tu papá está permanentemente en el campo o se va de vez en cuando al campo? Y día de por medio está ahí con él. Mm. Porque las reacciones son diversas, ¿verdad? Vamos a dar algunos ejemplos. Cuando, especialmente cuando hay ciertas razas nerviosas, como el Nelore, entonces las reacciones son, digamos, bastante agresivas por la raza animal temperamental del Nelore. En otras ocasiones también, si es solo con tu papá, ¿será que no tiene algún perfume o algo que está usando? Una No colonia. sabría, no Porque sabría decir. también cuando estamos nosotros trabajando con animales, en lo posible no tenemos que ponernos nada de perfume, de colonia, nada. Porque ellos perciben eso. Y, ¿cómo le diría? Es raro la primera vez que escucho que solamente a tu papá le ataca. Eh, y otra cuestión, los animales generalmente fichan, ¿verdad? Fichan a las personas. Si tu papá le agredió alguna vez, ya le fichó. Ya le fichó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Profe, sí, ¿no implicaría que él fue el que le llevó al establecimiento donde está? sí, pero no le agredió. No, Mm, puede ser. Entonces, el animal ficha a la persona por algún motivo. Puede ser por ese motivo que le llevó. Pucha, este señor me trajo acá, ¿verdad? No pudo, y le fichó. ¿Verdad? Ahora, cuando yo hablo de otro tipo de animales, otras razas, por ejemplo, la raza holandesa es una raza sumamente dócil. Pero teníamos, te cuento una anécdota real, ¿verdad? En la facultad veterinaria teníamos un ordeñador, un señor que era garroteador, de garrotear las vacas, ¿verdad? Tal es así que siempre venía informe, a mí me venía informe de que el señor fulano además se le pega a las vacas. Y encima del ordeñador estaba en el lugar sagrado, la sala de ordeña es un lugar sagrado, donde la vaca debe querer entrar ahí para que se le ordeñe. Debe sentir un mayor placer durante el ordeño. Sin embargo, él se le garroteaba. Bueno, después hicimos una visita, una revista le llaman, una revisión a la parte de atrás de la vaca, uno a uno. Y se fue un doctor, mi jefe, delante mío, yo detrás del doctor, y detrás mío estaba el señor. Y estamos pegando así la visita, estamos la revisión de los animales. Y cuando pasamos detrás de una vaca, pasó mi jefe, pasé yo, y al pasar el señor, ¡sac!, le fue a dar una patada. ¿Por qué no me pateó a mí o por qué no le pateó al señor, al doctor, a mi jefe? ¿Mm? Porque nosotros no estamos fichados, nosotros no le estamos tratando mal.
Sin embargo, el señor había sido, le estaba agarroteando. Entonces le fichó, ¿verdad? Te ficha la vaca, te ficha el animal. Así como te ficha también el bovino, te ficha, es una forma de decir fichar, ¿verdad? Te identifica por algo bueno o por algo malo. Si algo bueno va a venir, te va a acercar, te va a lamer, ¿verdad? Incluso, digamos, no va a tener ningún problema en que vos te acerques las caricias, por ejemplo. Pero si son un garroteador o una garroteadora, ni siquiera te va a querer mirar, ¿verdad? Entonces, en todos los animales ocurre eso. Y les digo más, ese manoseo, en el buen sentido de la palabra, que hace el cabañero, o que hace el veterinario, o que hace el cuidador con los animales, ese manoseo es fundamental que se haga de pequeño, desde que es ternero, para que fácilmente y rápidamente se avance esos animales y no tengamos ningún problema en manejarlos después. Ocurre eso. Entonces, esa paciencia muchas veces la gente no tiene, pero deberíamos tener, con los animales deberíamos tener paciencia. Ellos no son seres razonables, pero son seres espectaculares. ¿Otra pregunta? Y bueno, si no hay pregunta, por hoy lo dejamos acá, ¿sí? Y ya esta noche vamos a usar todos los materiales. Le pasé un material de lectura, esa es la base. Pueden imprimir eso, le vamos a pasar otros materiales más. Los Power los vamos a pasar también. Y, como les diría, las grabaciones en las plataformas, los enlaces. ¿Ya estamos? A ustedes. Muchas gracias. Recording stopped.